Vamos a ver primero, de forma general, cómo se haría la multiplicación y división de raíces, para después, mediante ejemplos y utilizando las propiedades que vimos de las potencias, justificar por qué se hacen así. Si yo tengo, en general, la raíz enésima de un número a que está multiplicando a la raíz enésima de un número b, es igual que si yo hago la raíz enésima de a por b. Es decir, que yo puedo juntar en un mismo radicando a ambos números y los multiplico. Fijaos, importante, que son raíces enésimas, son la misma. Porque la condición para multiplicar o dividir, ¿vale? Que para dividir lo tendríamos exactamente igual, que es una raíz dividida entre la otra, implica que divido radicando. Pues bien, en ambos casos el índice tiene que ser el mismo. El radicando no hace falta. Así como en la suma y en la resta, tanto el índice como el radicando tenían que ser iguales, para multiplicar lo único que tiene que ser igual es el índice. El radicando no. ¿Por qué tenemos que multiplicar dos raíces? Implica que yo puedo juntarlas si tienen el mismo índice. Eso radicando en un único radicando multiplicándolos. Pues vamos a ver si tenemos raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 5, ello implica, si lo paso a potencias, que tengo 6 elevado a 1/3 por 5 elevado a 1/3. Según vimos en las propiedades de las potencias, si tienen el mismo exponente, operamos las bases y dejamos ese exponente igual. Es decir, que hacemos 6 por 5 y lo dejamos el exponente igual. Pero bien, si ahora esta potencia la vuelvo a pasar a raíz, implica que este 6 por 5, que es la base de la potencia, se convierte en el radicando de la raíz, que el radicando está elevado a 1, no hace falta ponerlo, y que tiene índice 3. Y de ahí tenemos, fijaos lo que hemos dicho antes en general, que si yo tengo dos raíces con el mismo índice, puedo juntarlos en una raíz de ese mismo índice multiplicando esos radicando. Y ya tendríamos que es la raíz cúbica de 30. Para la división sería exactamente igual. Vamos a poner aquí que estamos dividiendo, por tanto lo que hacemos es dividir los radicandos. Aquí estarían dividiendo y por tanto, fijaos, lo pasaríamos a potencia. Tendríamos división de dos potencias con mismo exponente, lo que implica que dividimos, en este caso, ambos radicandos. Vamos a hacer solamente un cambio, que es que en lugar de poner el 6 dividido 5 como lo hemos dejado aquí, vamos a ponerlo en forma de fracción.
Pues vamos a borrar esto que teníamos de la multiplicación y vamos a poner que lo que nos queda es la raíz cúbica de 6/5. ¿Vale? Funciona igual para la multiplicación y para la división. Aquí hemos visto por qué se opera de esta forma, porque yo, si tengo esas dos raíces separadas y están dividiéndose, multiplicándose, las puedo juntar, pero también implica que puedo ir en el sentido contrario, que si yo tengo una raíz con varios factores multiplicándose o dividiéndose, los puedo separar en multiplicación o división de cada uno de esos factores por separado. ¿Vale? Esto funciona así de bien si tenemos el mismo índice. ¿Qué ocurre si los índices son diferentes? Por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 2 al cubo por raíz cúbica de 5 elevado a 4, por ejemplo. No tienen el mismo índice, pero podemos hacer que lo tenga. Podemos transformar cada una de estas raíces en otra raíz con el mismo valor, pero que tengan los dos índices iguales. Esto nos recuerda a las operaciones con fracciones cuando queríamos sumar o restar. Yo podía tener dos fracciones que no tenían el mismo denominador, pero los transformaba en fracciones equivalentes que sí tuvieran ese mismo denominador y aquello me permitía sumar o restar los numeradores. Pues bien, aquí nos va a ocurrir exactamente igual. Fijaos, vamos a transformar cada uno en una potencia. Tenemos que la raíz cuadrada de 2 al cubo es 2 elevado a 3 medios. ¿Vale? Acordaos, el radicando, el exponente que tengo del radicando pasa a ser el numerador, el índice pasa a ser el denominador. Y aquí me quedaría 5 elevado a 4 tercios. Y yo quiero multiplicar. Las dos bases y los dos exponentes son diferentes. Con las dos bases no puedo, en este caso, arreglar nada, pero sí que los exponentes puedo hacer que tengan mismo denominador. A ver qué ocurre. Fijaos, si yo quiero que tengan el mismo denominador, vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Fijaos, hacemos el mínimo común múltiplo de los dos índices, que es igual a 6. Por tanto, yo ahora voy a tener aquí denominador 6 y aquí también denominador 6. 6 entre 2 es 3, por 3, 9. 6 entre 3, 2, por 4, 8. Lo volvemos a pasar
a raíz. Y nos queda que esto es una raíz sexta de 2 elevado a 9, que está multiplicando a otra raíz sexta de 5 elevado a 8. Que ahora sí que puedo juntar en una única raíz de índice 6, que será 2 elevado a 9 por 5 elevado a 8. ¿Vale? Esto lo hemos hecho para poder unir ambas raíces en una única raíz. Si simplemente quisiéramos calcular el valor, podríamos haber calculado el resultado calculando por separado la raíz cuadrada de 2 al cubo, por otro lado la raíz cúbica de 5 elevado a 4 y después multiplicar. Esto nos ha servido para poder unir estas dos raíces en una única. ¿Vale? Y después esto ya lo operaríamos lo que nos dé. Esto era la justificación de cómo llegábamos hasta aquí. En la práctica, si tienen el índice diferente, directamente haríamos el mínimo común múltiplo de los dos índices, que nos había quedado el 6, y haríamos 6 entre el índice antiguo, que es 2, 6 entre 2 es 3, y el exponente que yo tenga dentro lo multiplico por ese 3. 3 por 3, 9. De aquí, 6 dividido entre 3 es 2, y ese 2 lo multiplico por el exponente del radicando. 2 por 4, 8. Con la división sería exactamente igual. Cambiaríamos simplemente este símbolo de multiplicar por el de dividir. No cambiaría nada más. Vale, pues hasta aquí cómo haríamos multiplicaciones y divisiones. Saludos.